Imagínate ser madre y anhelar lo mejor para tu hijo, pero notas que tu pequeño se comporta de manera inusual. Notas que se toca con mucha frecuencia sus partes íntimas y comienza a ser exageradamente introspectivo. Lo llevas al médico para descubrir la razón de esto, ya que no es normal. El médico te mira fijamente y te pregunta si el niño está en un lugar seguro. Tú, siendo una madre que se esfuerza por su bienestar, respondes con un tajante sí, pero el profesional te explica que su comportamiento proviene a un abuso íntimo que probablemente ha sido en reiteradas ocasiones y que pudo haber desgarrado la parte de atrás del pequeño. Tu mundo se viene encima y con dificultad para respirar dices que no sabías nada. Esto solo sería el comienzo de un crimen profundamente aterrador que sucedió en México. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Sara IBC, que me escribió: gracias. Muchas gracias a ti por tu apoyo, mi querida leyenda, por ver mi contenido. Lo valoro con el alma. Te deseo lo mejor del mundo y espero que tu familia se encuentre bastante bien. Cuídate mucho y te envío un beso cósmico. También quiero agradecer a Ernestina Medina, que me escribió: gracias. Muchas gracias a ti, hermosa. Gracias por apoyar mi contenido. Gracias por estar aquí en la comunidad. Me encuentro profundamente agradecido. Qué rico que seas de mi país. Te envío un gran abrazo cósmico y muchas bendiciones. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el momento más bizarro que has vivido con algún pariente? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Mireya Gras Cortés nació en la Ciudad de México en 1979 en una familia católica y de clase media. Sus padres, Rosa y Enrique, eran personas sumamente devotas y por ello querían llevar por la misma senda a Mireya y a sus dos hermanos. Desde joven, Mireya siempre fue una joven amable y bastante simpática. Esto le permitía cierta facilidad para hacer amigos y para relacionarse con muchas otras personas a su alrededor. En su núcleo familiar se llevaba muy bien con sus hermanos, como con sus dos figuras paternas. En realidad, era muy estimada por todo el mundo. Sin embargo, su vínculo más fuerte lo había consolidado con su padre, quien la escuchaba en los momentos más difíciles y a quien siempre se le había acercado para pedir algún consejo. Gracias a su buena actitud y disciplina, no tuvo mayores implicaciones a lo largo de su vida académica y salió sin mayor problema de la preparatoria. Luego de esto, empezó a estudiar una licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad del Valle de México. Una vez más, gracias a su dedicación, superó esta etapa de manera sencilla y se graduó en el año 2001. Tras esto, Mireya se dedicó a trabajar en una empresa de marketing y gracias a su excelente disposición, liderazgo e inteligencia, escaló rápido dentro de la compañía, razón por la cual se convirtió en la jefa de su propio equipo de ventas. Su ascenso laboral fue rápido y su éxito en los años siguientes le permitieron gozar de cierta tranquilidad y de bastante solvencia económica. A pesar de su creciente éxito, Mireya se sentía un poco sola, pues a pesar de que tenía amigos y el apoyo de toda su familia, no había podido construir una relación de pareja. En 2005, Mireya conoció a Leopoldo Olvera Villa, un joven abogado especializado en derecho mercantil. La personalidad del joven era totalmente opuesta a la de Mireya. Era tranquilo y era bastante introvertido. Tras un par de citas empezaron una relación sentimental que más tarde se convirtió en un matrimonio.
El compromiso que se llevó a cabo a finales del 2005 auguraba para Mireya una vida llena de felicidad y dicha, pues su esposo era un hombre caballeroso y educado y que provenía de una muy buena familia. No obstante, las ilusiones de la joven esposa empezaron a desvanecerse con rapidez. Durante el 2006, Mireya pasó por un periodo difícil en su vida y esto degeneró en una fuerte depresión que la llevó a intentar poner un punto final a su vida en una ocasión. Aunque su estado emocional estuvo bastante debilitado, ella misma encontró la forma de salir de ese bache depresivo. Apoyada en su fe, recobró la alegría y las ganas de vivir que la caracterizaban, o al menos en apariencia. Durante el año 2007, la joven pareja recibió a su primogénito, un bebé al que decidieron nombrar Emiliano. El pequeño permitió a la pareja limar las pequeñas diferencias que habían ido surgiendo con el correr del tiempo y así avivaron el fuerte vínculo que los unía. Durante los siguientes años todo parecía ir de manera perfecta. Las ilusiones en la vida de Mireya reverdecían. Parecía que los malos momentos que había pasado eran cuestión del pasado y su vida andaba por el sendero correcto. Sin embargo, en 2010 sucedieron un par de cosas que cambiaron radicalmente su punto de vista. Ese año, Mireya se enteró de que estaba nuevamente embarazada, lo cual en principio fue un motivo de alegría. Por otro lado, empezó a notar un cambio significativo en la salud y en el comportamiento de Emiliano. Asustada por la manera de actuar del pequeño, la joven madre decidió llevarlo al hospital y un médico le reveló algo que cambiaría para siempre su vida. Tras una minuciosa consulta, un médico le informó a Mireya que el cambio de comportamiento de su hijo, que incluía miedo constante hacia cualquier persona, incapacidad para controlar sus esfínteres y una manía de estar tocándose todo el tiempo los genitales, eran consecuencia de abuso íntimo. Descolada por esta información, la mujer trató de determinar si ese diagnóstico era cierto. Para ello acudió a una psicóloga especializada en este tipo de casos y tras varias sesiones le confirmó que Emiliano era víctima de abuso. Esto también se pudo comprobar por otros procedimientos médicos que se le practicaron al niño, en los que se determinó que padecía de hipersensibilidad en su parte privada de atrás, causa de los abusos. Mireya sabía muy bien quién era el culpable. El 16 de junio de 2011, Mireya denunció ante la Fiscalía de México a su esposo por el abuso íntimo que éste había llevado a cabo en contra de Emiliano. Mireya creyó que con el testimonio de 2 médicos sería suficiente para poner tras las rejas a aquel individuo, pero no fue así. Luego de esto, se ordenó un peritaje en donde se confirmó una vez más que Emiliano había sido víctima de abuso. Leopoldo, por su parte, negó cualquier implicación con el crimen y trató incluso de hacerse con la patria potestad del pequeño. Tras esto, también solicitó el divorcio. Durante esa época, también nacieron las gemelas de Mireya. En agosto de ese año, una jueza determinó que Leopoldo podría visitar tanto a su hijo como a las gemelas. Más tarde, la misma jueza ordenó un segundo peritaje para Emiliano y otro para Leopoldo, las cuales concluyeron que 1. Leopoldo era con gran probabilidad el abusador de su hijo y 2. que era muy probable que el hombre también hubiese sido víctima de abuso infantil cuando éste era un niño. El psicólogo que tomó el caso de Emiliano informó que el niño le había relatado que su padre utilizaba una máscara cada vez que abusaba de él. En algunos videos que circulan por redes sociales, el niño denomina a su abusador como el lobo, pues probablemente su padre usaba una máscara de este tipo para violentar al pequeño. Leopoldo, en octubre de ese mismo año,
solicitó al juzgado 10º realizar pruebas sobre alineación parental, el cual es un tipo de trastorno en el cual una de las figuras paternas busca alterar la conciencia de sus propios hijos para destruir un vínculo con la otra figura paterna. En aquella época, este trastorno no era acreditado por ninguna institución de salud psiquiátrica. Aún así, la jueza dictaminó que se hiciera el peritaje. Lo impresionante fue que esta investigación arrojó que supuestamente Emiliano no había sido víctima de agresión íntima. Algo que no dejó de causar curiosidad es que esto fue dictaminado tras solo una sesión de perito en psicología, escogida por el Instituto de Ciencias Forenses. Según la perito Rocío Estela Gómez Orozco, Emiliano era un niño normal y no tenía signos de violencia íntima. Es importante recalcar que la mujer concluyó esto con solo una sesión de entrevista con el pequeño. Si era así, ¿por qué 2 médicos habían determinado todo lo contrario? Debido a las conclusiones de Estela Gómez, la jueza determinó que Leopoldo no era un individuo peligroso para sus hijos. De forma grave, Mireya comenzó a pensar que sus denuncias en contra de Leopoldo no iban a parar en ningún lado, así que decidió aceptar las medidas dictaminadas por la jueza y permitió que Leopoldo compartiera con los niños. Eso sí, el hombre tenía que darle gastos de manutención. Poco a poco Mireya había empezado a permitir que Leopoldo compartiera con ella y con los pequeños. Fue así como en febrero del año 2014 llevaron a cabo un viaje a Disneylandia en Florida. Al paseo también asistieron familiares de Mireya. No obstante, en determinado punto del viaje, las gemelas supuestamente le informaron a su madre que Leopoldo estaba abusando de ellas. Mireya acto seguido empacó maletas y se devolvió con sus hijos y su familia a México. Tras esto, Mireya hizo la respectiva denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Íntimos. Leopoldo, que vale recordar, era abogado, conocía muy bien la burocracia jurídica y respondió a esta nueva denuncia con una solicitud de custodia de los 3 pequeños. Pues él seguía declarándose inocente y consideraba que su expareja era peligrosa para la integridad de sus hijos. Impresionada por los alcances de su expareja e indignada por lo que sucedía, Mireya denunció a la jueza que llevaba el caso de Emiliano y de sus hijas por haber ignorado los peritajes hechos a Emiliano y que habían confirmado el abuso. La jueza se declaró incompetente y el caso fue asumido por una nueva jueza, la jueza Silvia Araceli García. Ella ordenó una audiencia para la custodia de los menores en septiembre de 2014. En ella Emiliano relató cómo había sido víctima de abuso por parte de su papá. Lo mismo hicieron sus hermanas. Cuando se le ordenó a Leopoldo entrar para escuchar los testimonios, le llevaba regalos a sus hijos. Emiliano, al recibirlos, los tiró a la basura y dijo que no quería nada de su padre. Al ver esto, la jueza se alertó inmediatamente, pues en las actas constaba que el pequeño no actuaba nunca de manera impulsiva. Algo le generó sospechas y ordenó un peritaje psicológico para los 2 padres. Estas determinaron que ambos sufrían de diferentes patologías, una de ellas trastorno de la personalidad. Por otra parte, Leopoldo salió mejor parado de este peritaje que Mireya, pues se describió su personalidad como alguien entusiasta y sensible que podía llegar a tomar malas decisiones por su ímpetu. De Mireya, en cambio, se determinó que era una mujer obsesionada con lograr sus proyectos y que hacía cualquier cosa para conseguirlos. También se dictaminó que la mujer era sumamente manipuladora y era intolerante al fracaso.
La jueza ordenó nuevamente pruebas para saber si los pequeños habían sido víctimas de abuso o no, y estas pruebas salieron negativas nuevamente. Lo que se descubrió es que los niños sufrían de violencia familiar a manos de su madre. A pesar de esto, la mujer no dejó de intentar obtener la custodia completa de sus hijos, pero la jueza ordenó que los pequeños debían encontrarse con el padre con cierta regularidad en un centro de convivencia. En caso de no llevarlos, podría ser multada o perder por completo la custodia de los niños, por lo que tuvo que aceptar a regañadientes. Tras esto, Mireya se comunicó con un investigador especializado en casos de abuso infantil para que la ayudara. Cuando el hombre acudió a la cita, notó que Mireya era una mujer desequilibrada. En aquella ocasión, la mujer le mostró videos que había grabado de sus hijos en donde supuestamente confesaban las agresiones del padre, pero inmediatamente las vio el investigador, determinó que la mujer los obligaba a decirlas. El hombre también pudo hablar con el padre de Mireya, quien se mostró preocupado no por el supuesto abuso, sino porque su hija le exigía dinero para darle a abogados para que estos favorecieran los resultados de algunas pruebas que les practicaban tanto a ella como a los niños. El investigador le dijo a Mireya que podría ayudar, pero consiguiéndole un psicólogo, pues lo que hacía con sus pequeños era un verdadero crimen. A principios del año 2016, tras muchas pruebas y peritajes, la jueza suspendió la patria potestad de Mireya con sus hijos, pues confirmó que la madre ejercía violencia doméstica hacia ellos. A partir de ese momento tendría que compartirla con Leopoldo. A los abuelos maternos de los pequeños también se les prohibió cualquier acercamiento a los pequeños. Hacia finales de 2016, la mujer volvió a denunciar a Leopoldo por un supuesto abuso a una de las pequeñas ocurrido algunos meses antes, cuando los pequeños y el padre tenían que encontrarse en un centro de convivencia. Según ella, esta se había producido en las instalaciones del centro de convivencia en el que las niñas se encontraban con el padre. Esta versión sería desmentida más tarde tras hacerle pruebas a la pequeña y revisar cámaras de videovigilancias en las que se demostró que Leopoldo nunca acompañó a su hija al baño en ninguno de los encuentros, como había argumentado Mireya que se había producido el abuso. En octubre de 2016, Leopoldo denunció a Mireya por violencia en contra de sus hijos. Cuando las autoridades llegaron hasta la casa de la mujer para llevar a cabo el allanamiento, no encontraron ni a los pequeños ni a la mujer. Luego de esto, se descubrió que los pequeños y Mireya residían en la casa de los padres de la mujer. Cuando se le exigió a Enrique que los entregara, este se negó. En adelante, los pequeños permanecieron encerrados en la casa. Mireya incluso llegó a retirarlos del colegio y los obligaba a leer la Biblia la mayor parte del tiempo. La tragedia sobrevino el 7 de junio de 2017. Mireya organizó en conjunto con sus padres un plan para ponerle fin a todos los problemas y preocupaciones que la pelea por la custodia de sus hijos le ocasionaban. Ese día, Enrique redactó una carta que le envió a su hijo y les envió a sus otros hijos dinero para que pudieran darle a él, a Rosa, a Mireya y a los pequeños un entierro digno. En la carta, Enrique decía que esa noche tomarían un cóctel de sedantes Molotov y le pedía a su hijo que si a él o a su madre no les hacía efecto, les pegara un tiro. Al otro día, cuando Quique recibió la carta, trató de comunicarse con su padre, pero no hubo respuesta. Así las cosas, decidió comunicarse con un hombre cercano a la familia y le solicitó que fuera a la casa de sus padres a revisar si todo estaba bien. Cuando el hombre llegó, vio en la casa 6 cuerpos sin vida e inmediatamente lo reportó ante las autoridades.
Los cuerpos fueron hallados en varias camas. Cada cuerpo tenía una Biblia y un crucifijo al lado. Sin embargo, las autoridades notaron que Rosa seguía con vida, aunque estaba totalmente inconsciente. Las pruebas forenses determinaron que Enrique, Mireya, Emiliano y las dos gemelas murieron tras ingerir dosis fatales de sedantes. Las autoridades, luego de varias investigaciones, concluyeron tras encontrar una nota que Mireya acabó con su vida y la de sus hijos porque no quería entregarle la custodia de sus hijos a Leopoldo y que prefería entregárselos a Dios. Asimismo, las autoridades se enteraron que los padres de la mujer habían estado de acuerdo en quitarse la vida de manera voluntaria. Aunque Rosa sobrevivió al intento de poner un punto final, por último se determinó que Leopoldo no había abusado de ninguno de sus hijos, aunque todavía no se ha podido esclarecer por qué los primeros peritajes que se le practicaron a Emiliano arrojaron positivo. A pesar de que muchas personas hoy en día creen en la inocencia de Mireya, la información parece acercarla cada vez más a que fue ella la verdadera victimaria en toda esta tragedia. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de esta manera, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.